Corazón delator, por Edgar Allan Poe. Es verdad, soy nervioso, honestamente nervioso. Siempre lo fui, pero ¿por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, sin destruirlos, ni embotarlos. Tenía un oído muy fino, ninguno lo igualaba. He escuchado cosas, las del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención, ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referirme a toda la historia. Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida no pude desecharla, ni noche ni día. No me proponía ningún objeto alguno ni que me dejara llevar de una pasión amada al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado, ni envidiaba su oro. Pero sí tenía algo desagradable. Era uno de sus ojos. Sí, eso es, se asemejaba al de un buitre. Tenía el color azul pálido. Cada vez que ese ojo se fijaba en su mirada, se me helaba la sangre en las venas. Lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida del viejo a fin de librarme para siempre de aquel ojo que me molestaba. He aquí, me creeréis loco, pero advertir que los locos no razonan. Si hubiera visto con buen juicio, procedí con el tacto y previsión, y con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca había sido tan amable con el viejo durante la semana que procedió el asesinato. Todas las noches, a eso de las 12, levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero qué suavemente, y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda, bien cerrada, para que no filtrase ninguna luz, y alargaba el cuello. Oh, os hubierais reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza muy poco para no perturbar el sueño del viejo, y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente. Al fin de ver el hombre echado en su cama, un loco no habría sido tan prudente. Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. Oh, con qué cuidado, porque la charnela rechinaba. No la abría más lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre. Hice esto durante 7 largas noches, hasta las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado, y por consiguiente me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su maldito ojo. Todos los días al amanecer entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con mayor serenidad, llamándole por su nombre con tono cariñoso, preguntándole cómo había pasado la noche. Ya veis, por lo dicho, que debería de ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las 12 le examinaba durante su sueño. Llegada la 8ª noche, procedí con más precaución aún a abrir la puerta. La aguja del reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca, y podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos. Esta idea me hizo reír, y tal vez, durmiente, escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho, como si se despertase. Tal vez creéis que me retiré. Nada de eso. Su habitación estaba negra como un pez, tan espesas eran las tinieblas, pues mi hombre había cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones. Sabiendo que no podía ver la puerta estornada, seguía empujándola más, siempre más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle que cerraba, y el viejo se incorporó en su lecho exclamando: ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil sin contestar durante una hora. Me mantuve como petrificado, y en todo ese tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchando como yo lo había hecho noches enteras. Pero he aquí, de repente oigo una especie de queja débil, y reconozco que era debida a un terror mortal. No era de dolor ni de pena, oh no, era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma poseída por espanto. Yo conocía bien este rumor, pues muchas noches a las 12, cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho, aumentando con su eco. Terrible el terror que me embargaba,
Por eso lo comprendía bien, lo que el viejo experimentaba, y le compadecía, aunque la risa entreviese mis labios. No se me ocultaba que había mantenido despierto desde el primer ruido. Cuando se revolvió en su lecho, sus temores se acrecentaron, y sin duda quiso persuadirse de que no había causa de ello, mas no pudo conseguirlo. Y sin duda pensó, eso no será más que el viento de la chimenea, o de un ratón que corre, o algún grillo que canta. El hombre se esforzaba por confirmarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil, era inútil, porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con su negra sombra, envolviéndolo en ella, a su víctima, en la influencia fúnebre de esa persona invisible. Era la que la hacía sentir, aunque no lo distinguiera y lo viera, la presencia de mi cabeza en el cuarto. Después de esperar largo tiempo, con mucha paciencia, sin oírle echarse nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna, pero tan poco, casi no era nada. La abrí tan cautelosamente que más no podía hacer, hasta que, al fin, un solo rayo pálido, como un hilo de la araña saliendo de la abertura, se proyectó en aquel ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y no, me enfurecí apenas le miré. Le miré con la mayor claridad, todo entero, con su color azul opaco. Me hubiera cubierto con una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos. Pero eso era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido un rayo de luz como por instinto hacia el maldito ojo. No os he dicho, ya que me lo tomabais por locura, no es sino el refinamiento de los sentidos. En aquel momento un ruido sordo, ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor, lo reconocí al punto, era el latido del corazón del anciano, y aumentó mi cólera, así como el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero me contuve y permanecí inmóvil, sin respirar apenas, y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz. Al mismo tiempo el corazón latía con mayor violencia, cada vez más precipitadamente y con más ruido. El temor del anciano debía de ser indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza. Cada minuto. ¿Me escucháis atentos? Ya los he dicho varias veces. Yo era nervioso, y lo soy en efecto, en medio del silencio de la noche. Un silencio tan imponente como el de aquella antigua casa, aquel ruido extraño que me produjo un terror indecible. Por espacios de algunos minutos me contuve, permaneciendo tranquilo, pero el latido subía de punto a cada instante hasta que creí que el corazón iba a estallar, y de pronto me sobreescogió una nueva angustia. Algún vecino podría oír el rumor. Había llegado la última hora del viejo. Prefiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y la introduje en la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito, solo uno. En un instante le arrojé al suelo. Reí de contento al ver mi tarea tan adelantada, aunque esta vez ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Pero al fin cesó la palpitación, porque el viejo había muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se oía algún latido. El hombre había dejado de existir, y su ojo desde entonces ya no me atormentaría más. Si persistís en tomarme por loco, esa creencia se desvanecerá cuando os diga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni aun el suyo, hubiera podido descubrir nada en particular. No era necesario lavar mancha alguna, gracias a la prudencia con la que procedía. Un barreno lo había absorbido toda. Terminada la operación a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta de calle, y yo bajé con la mayor calma para abrir, pues, ¿qué podía temer ya? 3 hombres entraron anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había escuchado
un grito durante la noche. Esto bastó para despertar sospechas. Se envió un aviso a las oficinas de la policía y los señores oficiales se presentaban para reconocer el local. Yo sonreí porque nada debía temer y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros les dije que era yo quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar a registrar perfectamente al fin entre su habitación y mostré sus tesoros completamente seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco, mientras que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales. Yo estaba muy tranquilo. Se sentaron y hablaron de cosas familiares, a las que contesté alegremente, mas al poco tiempo sentí que palidecía y ansié la marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza. Me parecía que mis oídos zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados, hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza. Me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación, pero todo fue inútil, y al final descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Sin duda, palidecí entonces mucho, porque hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía ser yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que produció un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían aún. Entonces hablé más aprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté y comencé a discutir sobre varias nimiedades en un diapasón muy alto y gesticulando vividamente, mas el ruido crecía porque no querían irse aquellos hombres, aparentando que me exasperaban sus observaciones. Di varias vueltas de un lado a otro de la habitación, mas el rumor iba en aumento. Dios mío, ¿qué podía hacer? La cólera me cegaba. Comencé a renegar, agité la silla en donde me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo, pero el ruido dominaba, siempre de una manera muy marcada, y los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían. ¿Sería posible que no oyeran? Dios Todopoderoso, no. Oían, sospechaban, lo sabían. Todos se divertían con mi espanto. Lo creí, y lo creo aún. Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportarlo más tiempo. Aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir. Y cada vez más alto lo oís, cada vez más alto, siempre alto. ¡Miserables!, exclamé. No disimuléis más tiempo. Confieso mi crimen. Arrancad esas tablas de allí. Está ahí. Ahí está. Es el latido de su espantoso corazón.